Aquí estamos nuevamente en esta versión online del curso de termodinámica química y vamos a continuar con este capítulo 2 que tiene que ver con termodinámica de mezclas. En el apartado anterior vimos y exploramos todo, ¿no es cierto?, el universo de mezclas ideales, y lo que nos corresponde ahora es entrar, ¿no es cierto?, en lo que es mezclas reales. Para abordar el mezclamiento real, lo primero que debemos visualizar es la parte conceptual. Es decir, cuál es el concepto que va a brindar y a estructurar todo el modelo del mezclamiento real. Y para eso nos vamos a acordar, tal vez en una burbuja del recuerdo, del principal postulado o fundamento del modelo ideal, de mezcla ideal. Y por ahí tenía que ver con no hay interacción entre partículas. Había una serie de otros postulados, ¿no es cierto?, fundamentos del modelo ideal. Sin embargo, este resulta ser el postulado o el fundamento clave, que lo que vamos a tener que hacer ahora para entrar en la realidad es negarlo. Es decir, esto está totalmente mal. En la realidad, cuando genero mezclamiento entre distintas partículas, voy a tener ciertamente interacción, y en algunos casos interacciones demasiado fuertes entre las distintas partículas que van a generar algunos estragos, van a generar consecuencias en las propiedades termodinámicas o en las propiedades de los compuestos. Para esto vamos a visualizar esquemáticamente un sistema en el cual tengo un compuesto puro representado por estas circunferencias achuradas, y me parece un dado, ¿cierto? Pero vamos a pensar que esto es las moléculas o las partículas del compuesto 1 en su estado puro. Y vamos a, si nosotros miráramos dentro de esto microscópicamente, podríamos ver que el compuesto 1, al estar puro en un determinado estado, ya sea líquido, sólido o gas, se va a ordenar de determinada manera, y las distancias intramoleculares va a ser más o menos pareja, ¿no es cierto? Esta configuración va a definir una serie de propiedades, como la densidad, el volumen molar, la entalpía específica, la capacidad calorífica, la conductividad eléctrica, térmica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero voy a trabajar acá con una propiedad que es mucho más simple de entender, que tiene que ver con la densidad o el volumen molar, en este caso. Entonces, si yo tengo un espacio, que lo voy a definir, las 5 moléculas que tengo acá, debido a su ordenamiento, ocupan un espacio. Por lo tanto, uno puede definir el volumen del compuesto 1 como el espacio que ocupa estas moléculas dividido por el número de moléculas. O puede ser por los moles también, ¿cierto? Pero en esencia, uno puede tener una claridad respecto al volumen molar, entendiendo que estas 5 moléculas ocupan un determinado espacio. Sin embargo, cuando yo aplico o inyecto en este sistema un compuesto adicional, que le voy a llamar compuesto 2, le sumo compuesto 2, voy a generar, ¿no es cierto?, una mezcla. Y lo que voy a tener, ¿no es cierto?, es que mi compuesto 1, representado por las mismas moléculas achuradas, van a convivir ahora, ¿no es cierto?, con moléculas del compuesto 2, que las voy a poner aquí en círculos sólidos rojos. La presencia de estas moléculas, ajenas al sistema original, van a generar interacciones. E interacciones que las voy a representar con líneas punteadas, ¿no es cierto?, entre las moléculas del compuesto 1 y el compuesto 2
así también, ¿no es cierto?, interacciones entre ellas. Como resultado de estas interacciones adicionales, diferentes a las que estaban acá originalmente, lo que voy a tener es que la distancia entre las moléculas del compuesto 1 ya no va a ser la misma. Si aquí era D, entonces aquí la distancia será un D'. Esto puede ser, dependiendo de cómo el compuesto 2 afecta, pueden ser interacciones que hagan que el compuesto 1, que las moléculas del compuesto 1 se alejen, en el caso que el compuesto 2 tenga interacción repulsiva, o pueden ser incluso que las distancias disminuyan, producto que el compuesto 2 tiene una interacción atractiva. Por lo tanto, en rigor, la distancia intermolecular del compuesto entre las moléculas del compuesto 1 va a ser diferente. Y eso significa que el volumen molar, escrito como el espacio que ocupan las 5 moléculas partido por el número de moléculas, resulta que el espacio que ahora van a ocupar es ciertamente distinto. Es un espacio prima para el mismo número de moléculas. Por lo tanto, necesariamente el valor del volumen molar debe ser diferente. Esto que le ocurre al volumen molar, veámoslo, lo podemos ver, ¿no es cierto?, por ejemplo, el agua. El agua, en su estado puro, tiene un volumen molar de alrededor de 18 centímetros cúbicos por cada mol. Es decir, un mol de agua ocupa 18 centímetros cúbicos. Si yo agrego etanol al agua líquida, es muy probable que ese volumen molar, ¿no es cierto? Imagínense que aquí tengo, ¿no es cierto?, un mol de agua y ocupa 18 centímetros cúbicos. Esto es 18 centímetros cúbicos. Si yo agrego un compuesto foráneo y lo mezclo, lo que va a pasar es que la interacción de este nuevo compuesto con las moléculas de agua pueden hacer que el agua se contraiga, las distancias intermoleculares se acorten. Por lo tanto, el volumen que ocupa el mismo mol ahora va a ser menor. Eso significa que el volumen molar va a ser menor también. O sea, el menor espacio para el mismo número de moléculas. En cambio, puede ser que agregue un compuesto foráneo que ingrese interacciones repulsivas y lo que tenga es que el mol de agua ahora ocupe un volumen mayor. Por lo tanto, el volumen molar va a ser mayor. De todas formas, el volumen molar va a cambiar. Y eso es una propiedad característica del agua pura o de un compuesto puro y va a ser modificado. Eso mismo va a pasar con otras propiedades, como la densidad. La densidad del compuesto 1 pasará a una densidad prima. La capacidad calorífica, la viscosidad. Y así con todas las otras propiedades, la conductividad térmica, la conductividad calorífica, la conductividad eléctrica, la entalpía específica, la entropía específica, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las propiedades van a ser alteradas o modificadas. Por lo tanto, ¿cuál es el corolario de esto que estamos diciendo acá? Es que el mezclamiento introduce que los compuestos puros pierdan su identidad. Se desperfilan producto del mezclamiento. Y esto es algo que hay que tenerlo muy claro. Desde ahora en adelante, la principal base del mezclamiento real es que los compuestos puros van a perder sus propiedades. Ahora, ¿en qué grado pierden las propiedades? Van a depender de muchos factores. Por ejemplo, depende de cuál sea la cantidad del elemento foráneo. Si tengo, por ejemplo, 1 litro de agua
y le agrego una gota de etanol, es muy probable que las propiedades del agua no se alejen mucho de la propiedad del compuesto puro. Pero si al litro de agua le agrego 10 metros cúbicos de etanol, lo que va a pasar, ¿no es cierto?, es que voy a tener una muy baja concentración de agua, y eso significa, en el fondo, que es muy probable que el agua, que las propiedades del agua se vean muy distorsionadas producto de las fuertes interacciones con el etanol. Por lo tanto, una de las variables que va a influir va a ser la concentración del compuesto. En segundo término, hay otro punto muy importante que tiene que ver con la afinidad química. Si yo tengo, ¿no es cierto?, agua y le agrego un compuesto muy parecido al agua, por ejemplo, el mismo metanol, es muy probable, ¿no es cierto?, que la interacción entre ambos no sea muy diferente a la interacción que había entre las moléculas de agua. Por lo tanto, es probable que la distorsión de las propiedades no sea tanto. Sin embargo, en el otro extremo, si tengo agua y le agrego, por ejemplo, tetracloruro de carbono, es muy probable que las interacciones sean tan fuertes entre ellos que lo que tengas es una distorsión muy grande de las propiedades del agua. Por lo tanto, hay dos factores que hay que considerar acá. Uno, que es la concentración, que ustedes lo manejan, es bastante simple, y otro es la afinidad química entre los compuestos, que es algo que ustedes debiesen extraer de sus conocimientos de química básica, química general, química analítica, química orgánica, etc. Por lo tanto, es importante entender que mientras más disímiles o más diferentes sean los compuestos, lo que voy a tener, ¿no es cierto?, es que probablemente el mezclamiento, ¿no es cierto?, sea poco ideal, y lo que voy a tener es un alejamiento de las propiedades de los compuestos puros. Lo que viene ahora, ¿no es cierto?, es formalizar esto que está acá con algo un poco más matemático. Así que vamos a la letra B, que tiene que ver con una definición algo más precisa de este concepto de mezclamiento real. Vamos con letra B, definición formal. Y voy a continuar con la propiedad de volumen molar, que es una propiedad bastante fácil de procesar. Y voy a pensar que tengo acá, ¿no es cierto?, un recipiente con compuesto 1 puro, N1 mol. Y a esto le voy a agregar, ¿no es cierto?, un compuesto 2 puro con delta N2 moles. Si yo quisiera, en el momento inicial, ¿no es cierto?, donde tengo el compuesto 1 puro por un lado y tengo el compuesto 2 puro por otro lado, yo puedo calcular el volumen, vamos a colocar, ¿no es cierto?, aquí inicial. En el momento inicial yo puedo calcular el volumen total del compuesto 1 simplemente multiplicando los moles del compuesto 1 por su volumen molar. En este caso, el compuesto 1 está puro, acá. Por lo tanto, puedo utilizar la propiedad del compuesto puro, que es en este caso el volumen molar del compuesto 1. Por otro lado, puedo calcular el volumen total que voy a agregar de compuesto 2, como los moles, que le llamé delta N2 por B2, por el volumen molar del compuesto 2. Pero al final, tengo una mezcla. Imagínense que tengo 1000 centímetros cúbicos de compuesto 1 y le agrego 1 centímetro cúbico de compuesto 2, algo muy pequeño. Si tengo 1000 centímetros cúbicos, lo voy a anotar acá, así como ejemplo, 1000 centímetros cúbicos, 1 litro, y tengo de este, ¿no es cierto?, 1 centímetro cúbico. Al final, me gustaría saber, si tengo la mezcla, cuál fue el cambio en el volumen que ocurrió. Y yo creo que ustedes lo pueden interpretar rápidamente y la respuesta puede ser obvia, ¿no es cierto? Tengo 1000 centímetros cúbicos, le agrego 1 centímetro cúbico, por lo tanto la mezcla tiene 1001 centímetros cúbicos. Y el cambio de volumen, producto del mezclamiento,
resulta ser, ¿no es cierto?, 1 centímetro cúbico. Básicamente, ¿no es cierto?, es lo que agregué, ¿no es cierto?, del compuesto 2. Esto es el volumen, ¿no es cierto?, final menos el volumen inicial, el cambio de volumen. Por lo tanto, el delta V de mezclamiento es 1 centímetro cúbico. Si agregué 1, es básicamente idéntico al volumen molar del compuesto 2. Esto es el delta de moles N2 por el volumen 2. Y yo creo que ustedes pudieron haber seguido claramente la explicación. Parece bastante trivial, ¿no es cierto? ¿Cuál es el cambio de volumen que se produjo al mezclar? Tengo 1000 centímetros cúbicos, le agrego 1, al final tengo 1001. Por lo tanto, ¿cuál fue el cambio de volumen que ocurrió? 1 centímetro cúbico. Y eso se calcula con el delta V, el cambio de volumen, producto del mezclamiento, y es equivalente, ¿no es cierto?, a el volumen que agregué de compuesto 2. Pero, ¿cuál es el problema acá? Hasta aquí estaba todo bien, porque tenía compuestos puros y utilizaba las propiedades de los compuestos puros. Pero acá estoy dentro de la mezcla, ya generé la mezcla, y estoy utilizando el volumen del compuesto 2 puro. Y lo que acabo de decir en el apartado anterior es que las propiedades de los compuestos puros se distorsionan, ya no son las mismas. Por lo tanto, no puede ser esa fórmula. Entonces, lo que voy a hacer para tratar de sortear este problema es decir que el cambio de volumen total es igual al delta de moles del compuesto 2 y multiplicado por un volumen 2, pero ahora prima. De esa forma sorteo el problema y lo que voy a tratar de entender, ¿no es cierto?, es que ya no puedo utilizar el volumen molar del compuesto puro. No puedo utilizar la propiedad del compuesto puro porque estoy dentro de la mezcla. Por lo tanto, utilizo este prima como tal cual lo vimos en el apartado pasado. Si quiero formalizar esto, voy a llevar lo siguiente. Hacerlo acá. Voy a tomar el delta V. Lo voy a traducir esto en delta N por V, que es el volumen total, delta N2 y el volumen 2'. Voy a despejar el volumen 2' y esto me queda delta NV partido por delta N2. Lo que voy a hacer acá, ¿no es cierto?, es que le voy a aplicar el límite cuando el delta de moles 2 tiende a 0. De esa forma, esto se transforma en una derivada. Pero la nueva propiedad que emerge de esto, en vez de V2', la vamos a llamar o la vamos a identificar con esta raya en la parte superior y será idéntico, y en este caso aparece la derivada parcial de NB respecto a los cambios de los moles del compuesto 2. Y como estoy haciendo solo el cambio de los moles de este compuesto, debo dejar fijas las otras variables, presión, temperatura y los moles del resto de los componentes. Esto que aparece acá lo vamos a llamar el volumen parcial del compuesto 2 en la mezcla. Y obviamente recibe el nombre de parcial porque está asociado a una derivación parcial. Este volumen prima que nosotros habíamos intuido que producto del mezclamiento reemplaza al volumen del compuesto puro, ahora lo formalizamos y le vamos a denotar, ¿no es cierto?, con esta nomenclatura, y lo vamos a llamar el volumen parcial del compuesto 2. Por lo tanto, el volumen parcial no es otra cosa que el volumen del compuesto puro modificado por el mezclamiento. Con esta explicación, ahora lo voy a extrapolar a todas las propiedades termodinámicas para concluir esta definición formal. Entonces vamos a entender, sea
M, una propiedad termodinámica cualquiera, y M sub I, la propiedad del compuesto puro I, entonces llamaremos la propiedad parcial N sub I, con este tongo arriba, como el aporte al cambio producto del cambio exclusivo en los moles del compuesto I. Y eso es la derivada parcial, dejando fija la presión, la temperatura y el resto de los moles de los otros compuestos, que le llamo N sub J, donde J debe ser diferente de I. Es decir, los moles del compuesto, no sé, si este es moles de compuesto 2, tendré que dejar fijo los moles del compuesto 1, del compuesto 3, 4, 5, hasta el enésimo compuesto. Esta es la definición de una propiedad parcial y no es otra cosa, ¿no es cierto?, que corresponde a la propiedad del compuesto puro modificada por el mezclamiento. Dado este concepto, entonces surgen algunas consecuencias que es interesante analizar. Entendemos ya el concepto de propiedad parcial y vamos a ver entonces algunas características que tiene esto, que lo vamos a ver con un pequeño gráfico. Si tengo un gráfico, vamos a hacerlo un poco más grande. Si tengo un gráfico de la propiedad termodinámica M, cualquiera, recuerden, puede ser volumen, entalpía, energía interna, entropía, etc. Si tengo un gráfico de la propiedad M en función de la composición del compuesto I entre 0 y 1, de acuerdo a esto, ¿no es cierto? Aquí tengo composición 1, por lo tanto tengo 100% de compuesto I, equivalente al compuesto I puro, y aquí obviamente no existe compuesto I. Si tengo este gráfico y aquí tengo el 100% del compuesto I, es decir, el compuesto I está puro, debiese poder leer aquí a la izquierda la propiedad del compuesto I puro. Por lo tanto, esta será la propiedad del compuesto puro. Si la mezcla, obviamente, cuando yo empiezo a disminuir la composición, significa que estoy en presencia de una mezcla. Si estoy en el mundo ideal, la propiedad del compuesto puro no se altera. Por lo tanto, si yo incremento o disminuyo la composición, por lo tanto mezclo, en el mundo ideal la propiedad del compuesto puro debiese mantenerse inalterada. Por lo tanto, aparece como esta línea horizontal que le colocamos, ¿no es cierto?, mundo ideal. Pero acabamos de ver que en la realidad las propiedades de los compuestos puros sí se modifican, sí se alteran, se desperfilan al momento de mezclarse. Por lo tanto, si yo lo veo en el gráfico, esto debiese ser algo como está. Al principio muy cercano a la propiedad del compuesto y luego, ¿no es cierto?, modificándose. Lo que tienen acá, ¿no es cierto?, sería la curva de la propiedad parcial del compuesto I en función de la composición. ¿Por qué lo hice hacia abajo? Bueno, en realidad puede ser más hacia abajo o puede ser incluso hacia arriba, ¿no es cierto?, algo así. Y esta también sería otra posible curva de la propiedad parcial. De aquí se desprenden algunas cosas interesantes. Primero, observen
cuando la composición del compuesto tiende a estar puro, es decir, cuando estoy cercano al compuesto puro, entonces la propiedad parcial debe tender al valor de la propiedad del compuesto puro. Y eso se expresa matemáticamente como el límite de la propiedad parcial del compuesto I debe tender a la propiedad del compuesto puro cuando la composición de este compuesto tiende a 1. Y eso se ve claramente acá, ¿no es cierto?, cómo las curvas deben tender a la propiedad del compuesto puro. No puede ser de otra forma. Si el compuesto está casi puro, entonces su propiedad parcial debe ser muy cercana a la propiedad del compuesto puro. Por otro lado, ocurre lo que se llama la desviación máxima. Ya sabemos que el mezclamiento cambia, altera el valor de la propiedad del compuesto puro a través de la propiedad parcial. En algún momento puede llegar a una máxima desviación. Por lo general, esa máxima desviación tiene lugar cuando la composición tiende a 0. Es decir, el compuesto está muy, pero muy diluido. Y eso tiene mucho sentido, porque si recordamos la explicación que tengo, ¿no es cierto?, un sistema de partículas, tomemos el ejemplo de agua, tienen 1 litro de agua y le agregan una gota de etanol, es muy probable que las propiedades del etanol puro se vean totalmente distorsionadas, producto de que están rodeadas de moléculas de agua que están tratando de interactuar. Por lo tanto, las propiedades del etanol puro se desperfilan totalmente y es muy probable que alcancen un grado máximo de desperfilamiento. Por lo tanto, ese concepto lo vamos a definir, ¿no es cierto? Vamos a aprovechar de definir y vamos a llamar a esto dilución infinita. Algo así, ¿no es cierto?, como cuando el compuesto está muy pero muy diluido, su concentración está tendiendo a 0. Y esto es básicamente cuando la concentración del compuesto I tiende a 0. Y acá lo que tengo es generalmente la ocurrencia de desviación máxima y vamos a colocar aquí, ¿no es cierto?, la propiedad parcial del compuesto I y vamos a denotar esta característica o esta situación con el superíndice infinito para entender que se trata de la condición de dilución infinita y va a estar definido como el límite cuando la composición del compuesto I tiende a 0 de la propiedad parcial. Y en el gráfico que tengo acá, ¿no es cierto?, ese debiese ocurrir aquí más o menos, esta será la propiedad del compuesto I a dilución infinita o puede ser esta que está acá también. Por lo tanto, lo que acabamos de ver en esta introducción y que hay que recordar es que el mezclamiento en la realidad altera las propiedades de los compuestos puros, cualquiera sea ellas. ¿Cuáles son los factores que más van a influir en esta alteración, en este desperfilamiento? 1, la concentración. Si tengo un compuesto muy diluido, lo que voy a tener, ¿no es cierto?, es que va a estar en presencia de un montón de otras moléculas que van a estar cambiando su identidad, por lo tanto sus propiedades van a ser fuertemente alteradas y vamos a tener, ¿no es cierto?, en el extremo lo que se llama la condición de dilución infinita. Por otro lado, tenemos la afinidad química, que no se refleja acá. Mientras mayor sea la afinidad química entre los compuestos, entonces es muy probable que su convivencia, su mezclamiento, no se aleje mucho de la idealidad. Y ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, entre metanol y etanol. Lo más probable es que si junto etanol con metanol, las partículas se van a mirar unas con otras y no se van a encontrar tan diferentes. Por lo tanto, es muy probable que la interacción entre ellas sea muy parecida a cuando estaban en su estado puro. Y eso significa que no se van a alejar mucho de la idealidad. Que se van a alejar, pero no tanto. Sin embargo, si al mismo metanol lo coloco en contacto tal vez con un alcohol de mayor orden como pentanol o butanol, es muy probable que el metanol y el butanol se miren y digan, bueno, aquí hay algo raro. Y si
Y lo más probable es que no se lleven tan bien y se escapen de la idealidad, producto de las interacciones. Si estoy en presencia, por ejemplo, de metanol y agrego tetracloruro de carbono, es muy probable, ¿no es cierto?, que se miren y no se encuentren nada parecido. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es muy probable que su convivencia sea muy mala. Y la idealidad, ¿no es cierto?, de la relación entre ambos sea obviamente un infierno y finalmente lo que tenga sea una mezcla muy poco ideal con desviaciones fuertes de la idealidad. Y eso significa que voy a tener curvas más pronunciadas de las propiedades. Por lo tanto, uno, voy a tener, ¿no es cierto?, distorsión de las propiedades producto del mezclamiento, de las propiedades de los compuestos puros. Van a depender de la concentración, ¿no es cierto?, y de la afinidad química. ¿Cómo lo interpretamos? A través de la propiedad parcial, que no es otra cosa que la propiedad del compuesto puro distorsionada por el mezclamiento. ¿Cuáles son sus características? Cuando el compuesto está con una concentración muy cercana a estar puro, entonces la propiedad parcial debe ser o debe tender al valor muy cercano a la propiedad del compuesto puro. Y por otro lado, la máxima desviación, cuando está muy pero muy diluido, ¿no es cierto?, es la situación de dilución infinita. ¿Qué es lo que viene ahora? Dar forma a todo esto en un modelo matemático mucho más completo. Nos vemos.